Bienvenido al Centro Cristiano de Guayaquil. Gracias por estar aquí. Dispón tu corazón para recibir el mensaje que el pastor Jaime nos compartirá de parte del Señor. Disfruta de este tiempo. Bienvenido. Regresemos al Señor. Durante una proclamación nacional de oración y arrepentimiento en el año 1863, el presidente norteamericano Abraham Lincoln dijo a la nación lo siguiente: nos hemos olvidado de Dios, hemos olvidado su mano de gracia que nos preservó en paz, que nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y hemos vanamente imaginado en la falsedad de nuestro corazón que todas esas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud nuestra. Intoxicados con nuestro rotundo éxito, nos hemos hecho demasiado autosuficientes como para necesitar redención y gracia preservadora. Y nos sentimos demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Nos corresponde pues humillarnos ante ese poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales y orar por clemencia y perdón. La Biblia dice: por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel: apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanle en la espalda a todas sus acciones repugnantes. En este versículo, donde nosotros encontramos la palabra apártense, vuélvanse y denle la espalda a todas sus acciones, la Biblia utiliza la palabra chuf. Chuf. Y chuf puede significar tanto regresar como restaurar y recompensar, hacer girar y repetir. De la misma palabra chuf encontramos también nosotros la palabra teshuvá, que generalmente se traduce como arrepentimiento. Pero también se refiere a alguien que regresa a Dios después de haber pecado. El arrepentimiento es una profunda tristeza por haber cometido un pecado y hacer un giro en dirección contraria con la determinación de nunca más pecar. Cuando Jesús se dirigió a la mujer hallada en adulterio, le dijo: vete y no peques más. Estamos agradecidos por la gracia y el perdón de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Estamos agradecidos por la gracia y el perdón de Dios. Pero debemos comprender que su misericordia no es una licencia para continuar pecando. Dios llama a su pueblo, a los que creemos en Él, para que regresemos a Él. Dios llama al Ecuador para que regrese a Él. La palabra chuf o techubá, que significa restaurar, recompensar, hacer girar, repetir o arrepentimiento, en la Escritura es utilizada para ilustrar dos clases de retorno. El uno es el retorno físico y el otro es el retorno espiritual. A Dios, a la oración
y a la fe. Vamos a ver dos textos, el uno en Jeremías. Haré que vuelvan del país a donde fueron llevados prisioneros para que reconstruyan su ciudad y vuelvan a ser tan fuertes como antes. Y también en Sofonías, cuando llegue el momento, yo mismo los haré venir. Cuando llegue el momento, yo mismo los reuniré. Estos dos textos nos hablan de un retorno, de un regresar físico. ¿Qué Dios tan asombroso al que nosotros adoramos? Él guarda sus promesas aún después de más de 2000 años. En la actualidad, Israel obtiene cada vez mayor renombre a medida que las innovaciones israelíes cambian la manera del mundo que hoy vivimos. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. En otros pasajes, Chuf o Techubá, y la gran mayoría de los pasajes en el Antiguo Testamento, nos hablan de la necesidad urgente del pueblo de Dios de regresar espiritualmente al Señor. Y ya lo leímos el primero que nos sirve de base, Ezequiel. Y vamos a leer ahora Joel. Y en Joel la Escritura dice lo siguiente: por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Cuando el pueblo judío sufre una tragedia, rasgan sus vestidos, que es una imagen vívida del hecho de que sus corazones son rasgados por el dolor. Cuando regresamos a Dios, no debe ser un asunto liviano o trivial, sino un profundo dolor que provoque cambio. La idea de Chuf, retorno, arrepentimiento, es que uno debe de alejarse de lo que hacía incorrectamente para volver a hacer lo que es correcto. No es simplemente confesar que uno siente lo sucedido. Es un alejamiento total de una conducta para ir en dirección contraria, haciendo un giro de 180 grados. Aunque la Biblia llama a todos para que conozcan a Dios, para que lo acepten y formen parte de la comunidad de la fe, casi todos los textos que podemos leer en el Antiguo Testamento de que regresen son para su pueblo. Es que la idea de regresar es volver a un lugar donde uno estuvo previamente. No es posible regresar a un lugar donde uno nunca estuvo o a una relación que uno nunca disfrutó. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. La idea de regresar a Dios es común en todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel debió comprender claramente cuando escuchó a Pedro después de haber sanado al cojo en Hechos 3, cuando Pedro les dijo lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Un comentarista judío, haciendo alusión a este texto, dice: en un estilo parecido a los antiguos profetas hebreos, Pedro llamó a su audiencia en Jerusalén al arrepentimiento. Ese término tiene un rico trasfondo en el judaísmo bíblico. Sugiere un giro espiritual. La persona se aleja de su pecado y se dirige nuevamente al Dios vivo de Israel.
es que en el judaísmo la conversión significa ser renovado y restaurado por el poder y el amor de Dios dentro de la misma comunidad. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. El rey David fue un poderoso rey de Israel, un joven pastor, un salmista y alguien denominado por Dios como un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, era un ser humano normal, común y corriente como cualquiera de nosotros, con fallas y sujeto a tentaciones. Le falló a Dios y no logró dar en el blanco del estándar establecido por Dios para una vida recta. Cuando fue confrontado por el profeta Natán respecto de su pecado con Betsabé, la respuesta de David fue de un verdadero arrepentimiento, y eso lo podemos leer nosotros en el Salmos 51, el profundo lamento de David por causa de su pecado. Recordemos, David era un hombre que conocía a Dios, había hecho grandes proezas a medida que Dios le ayudaba, como cuando mató al gigante Goliat, como cuando adoraba y tocaba el arpa y los espíritus malos huían de Saúl. David trataba de vivir una vida en toda integridad y justicia. Nunca quiso tocar al ungido de Dios para matarlo, a pesar de que Saúl procuraba matarlo a David. David no era un hombre pagano. Él estaba incluido en el pacto de Dios con Israel. Fue escogido por Dios para reinar sobre Israel y fue ungido por el profeta Samuel. Cuando David se arrepintió de su pecado, no era como cuando un recién convertido viene por primera vez a Dios, sino que regresaba con corazón contrito y humillado a su Dios como un verdadero hijo del pacto. En medio del Salmo 51 encontramos dos versículos que contienen la palabra chuf. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dicen los comentaristas que esta es la única vez en el Antiguo Testamento donde chuf es traducido al español como conversión. Quizá dicen una mejor traducción sería: los pecadores regresarán a ti. Y eso concuerda mejor con el contexto de David, un hijo de pacto cuando regresaba a su Dios. Cabe señalar que dentro del sistema de sacrificios nunca hubo un sacrificio por un pecado intencionado. El único remedio era, y todavía es, el arrepentimiento de corazón. David comprendía eso cuando dijo en el Salmo 51: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. Jesús enseñaba por medio de historias, parábolas, según la costumbre de su tiempo. Y una de las parábolas más conocidas de Jesús, sin lugar a dudas, es la parábola del hijo pródigo, que mejor sería denominarla la palabra del padre amoroso. El hijo más joven, que había estado siempre con su padre y lo conocía y vivía como heredero en su casa, un día se apartó de él llevándose su herencia y comenzó a vivir una vida desenfrenada. Desperdició su herencia, lo perdió todo. Y un día, volviendo en sí, cuando llegó al final de sus recursos y comenzó a experimentar la miseria, decidió
regresar a su Padre y recurrir a su misericordia. Y leemos en Lucas 15, el versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Y mire lo que a continuación dice: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de odio, coraje y rabia, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. Esta parábola comunica el gran deseo de Dios para que sus hijos regresemos a sus brazos amorosos. Le da sumo gozo otorgarnos la bienvenida y perdonarnos cuando nos arrepentimos y regresamos a Él. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. Dios también llama a sus hijos. Dios también llama a su iglesia para que regresemos a Él. Es que nosotros también, entre nosotros también hay personas enredadas en pornografía, fornicación, adulterio, alcohol, drogas, apuestas, chismes, murmuración, mentiras, robos, maledicencia, entre otros. Que Dios nos perdone. Es tiempo de que la iglesia de Dios se arrepienta de su amor al dinero, de sus ansias de poder y de su ambición por posiciones. Es tiempo de que nos acerquemos ante su trono con corazones contritos y humillados. En los mensajes a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, vemos unos mensajes muy importantes para que regresemos a Dios en arrepentimiento. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Jesús le dice a la iglesia de Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ecuatorianos, regresemos al Señor. Iglesia, regresemos al Señor. Vivimos en tiempos muy peligrosos y muchos se cargan de temores. Nadie sabe el futuro que nos espera, pero muchos tratan de prepararse por cualquier eventualidad. Esa es una buena idea, pero la mejor idea es preparar nuestro corazón y acercarnos al Señor. Debemos regresar a Dios con todo corazón. Solo así podremos enfrentar el futuro sin importar lo que venga. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba
a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Un famoso maestro le decía a sus discípulos: arrepiéntete el día antes de morir. Inmediatamente sus discípulos le preguntaban: ¿puede acaso uno saber el día en que va a morir? El maestro contestaba: por esa razón uno debe arrepentirse hoy, porque pudiese morir mañana. Qué bueno es saber que si regresamos al Señor con todo el corazón, encontraremos paz y seguridad para afrontar el futuro. Recuerda, si tienes alguna situación o deseas hablar con alguien, nos encantaría ayudarte. Te esperamos el próximo domingo. Tu lugar te espera.